Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a el cuarto seminario de educación continua en bioética que se organiza desde la maestría en bioética del Centro de Investigación Social Avanzada, CISAP. Les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros asistentes y a nuestros ponentes del día de hoy. Hoy estamos de manteles largos, ya que tenemos la presencia de los directivos de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, que nos hablarán sobre la importancia de los cuerpos colegiados en bioética. Antes de iniciar con la presentación y con el seminario, les recuerdo que la metodología de participación es a través del chat de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de su pantalla en el símbolo de interrogación. Ahí se puede llevar a cabo toda la interacción con nuestros panelistas. La dinámica va a ser la siguiente. Primero va a presentar un ponente, daremos un pequeño espacio para preguntas y posteriormente presentará el siguiente y con su debido espacio de preguntas y retroalimentación al final. Pues sin más preámbulo, me permito presentar esta tarde a la vicepresidenta de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, la doctora Marta Patricia Hernández Valdés. Ella es doctora en bioética aplicada, tiene la maestría y es especialista en bioética por la Universidad Anáhuac de México. Es licenciada en psicología con mención honorífica por la Universidad Anáhuac. Es diplomada en la aplicación de la bioética en los servicios de salud, imprescindibles de la filosofía, terapia médico-familiar, noviazgo y sexualidad. Además, está certificada como perito en psicología jurídica por el Instituto Nacional del Desarrollo Jurídico. Actualmente es coordinadora de la maestría en estudios de bioética en español en la modalidad online de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac de México. Es docente de pregrado y posgrado en diversas universidades del país, así como revisor académico de la revista de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y la revista Medicina y Ética. Entre los cuerpos colegiados a los que pertenece, es miembro del Consejo Consultivo del Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad, Asociación Civil, de la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y del Seminario Interdisciplinario de Bioética. Como ya les comenté en un inicio, actualmente ella es la vicepresidente de la Asociación de la Academia Nacional Mexicana de Bioética. Bienvenida, Pati, pues los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, estimada doctora Patricia Mancilla, y también a todas las personas de CISAP que me invitan a iniciar esta plática que hace referencia a la importancia de los cuerpos colegiados independientes en bioética. En esta primera aproximación vamos a hablar específicamente sobre estos retos y desafíos futuros en México. Esto se hace, pues, por supuesto, de la mano con nuestro actual presidente de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, el doctor Francisco Ochoa, y es precisamente, dado mi nombramiento como vicepresidente, que acordamos hablar en primera instancia de los retos y desafíos futuros en México. Y es que, como saben todos los participantes, que por ahí ya vi que está nuestra querida doctora Lucy de Sonora, siempre presente en estas capacitaciones, pues hay muchos elementos políticos, institucionales, académicos, económicos, que forjan un camino que muchas veces puede llegar a ser un poco complicado de transitar. ¿De acuerdo? Entonces, creo, salvo su mejor opinión, ya escucharé por supuesto todas sus participaciones, que es muy importante para todos estar preparados y tener todas nuestras herramientas necesarias y bien funcionales para entonces poder superar estos obstáculos y generar un cúmulo de oportunidades para las personas que vienen también a formar el futuro de la bioética en nuestro país. Les doy esta pequeñísima introducción porque, como ya les mencioné, es el doctor Francisco Ochoa quien va a ahondar muchísimo más en el tema de la historia y de la formación de estos cuerpos colegiados, pero solamente para que tengamos un poquito de contexto. Estos cuerpos colegiados
son instancias diversas que tienen diferentes características que van a estar integradas por profesionales de diversas disciplinas. ¿Por qué diversas disciplinas? En este caso en particular, porque pues la bioética es interdisciplinaria. Su naturaleza es tal cual, tener este elemento de múltiples disciplinas y de múltiples ciencias que van a estudiar un fenómeno complejo a partir de una metodología en común. Y para que de esta manera se pueda deliberar, orientar, analizar y emitir recomendaciones éticas bien fundamentadas pues en todas estas ciencias, desde o teniendo como base a la filosofía y a la antropología, y teniendo como ramas elementales también, pero ya como ramas, por ejemplo, al derecho, a la medicina, a la psicología, etcétera. Digo aquí un punto importante es que por supuesto como cuerpos colegiados pues estamos digamos, orientados a emitir precisamente recomendaciones, ¿ok? Son de alguna manera no vinculantes cuando hablamos de esta fuerza legal, pero vaya que no son cuando hablamos de estas deliberaciones o toma de decisiones, ya sea éticas, de la mano también con la moralidad. Que yo sé que ustedes ya a lo largo de su maestría y de todas las capacitaciones que han tenido, pues dominan la diferencia entre ética y moral, ¿de acuerdo? Pero más o menos este es el rumbo que están tomando y que han ido tomando los cuerpos colegiados en bioética a lo largo de nuestra historia en nuestro país. Entonces, la esencia es que se haga una deliberación plural, bien enriquecida, informada, responsable y entonces bien sustentada en todos los principios legales, éticos, morales, también sociales y antropológicos que tienen impacto en la actualidad. Y todo esto, por supuesto, centrados siempre en el bien de la persona humana. Eso toma importante relevancia cuando hablamos de, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial, de tecnologías emergentes, en donde muchas veces, pues, y ya lo hemos visto, la persona humana puede llegar a ser instrumentalizada, ¿de acuerdo? Y actuar como una herramienta para un fin, cuando la realidad es que la herramienta para cumplir un fin en sí mismo es precisamente la tecnología. Lo vamos a ver un poquito más adelante porque les repito, esto forma parte de estos retos futuros. Entonces, algo elemental de estos cuerpos colegiados, por supuesto, es la independencia como valor ético. Y esto hace que el ser independientes, independientes de que de cualquier otro tipo de institución gubernamental o académica, no se forje como tal un privilegio, sino como una condición ética indispensable, porque esta característica va a garantizar tres elementos. Número uno, la libertad de juicio, es decir, la autonomía en el análisis para la deliberación de este tipo de elementos diversos que se van a estar estudiando a lo largo de la vida de estos cuerpos colegiados. Además de esta protección, como les decía, frente a presiones políticas, económicas o institucionales. Y por supuesto también gubernamentales. Sabemos que en la actualidad nuestro país pues cruza por muchísimos cambios que a su vez pudieran llegar a ser un punto de presión para emitir dichas recomendaciones, sobre todo de frente a muchos elementos que forman parte de los grandes dilemas éticos, ¿no? A nivel nacional, pero también internacional. Estamos hablando, por supuesto, de muchos temas que tienen que ver con el final de la vida, la interrupción del embarazo, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso que se establece que sin independencia no hay ética aplicada auténtica, porque eso es lo que necesitamos a lo largo de nuestra historia. Ahora bien, como ustedes lo pueden estar observando, yo me estoy centrando en nuestro país, pero si nosotros lo extrapolamos a nivel internacional, pues esto también toma muchísimo sentido y muchísima fuerza con base en, insisto, esta condición ética indispensable. Tenemos varias funciones sociales de los cuerpos colegiados que me gustaría que en este momento estuviéramos pues identificando algunos elementos de la actualidad con estas funciones. Punto número uno, protegen los derechos humanos. Y es por eso que yo les decía en la primera diapositiva que nos centramos en las personas humanas. Sabemos que hay algunas corrientes de la bioética
y también algunos autores que, por ejemplo, hablan de personas no humanas. Pero también tenemos algunas situaciones en las cuales el hecho de reconocer a una persona, o más bien a un ser humano como persona, pues no es tan sencillo. La verdad es que muchas veces sí podemos tener eh, este discernimiento, esta discusión. Por ejemplo, cuando hablamos de un ser humano que se encuentra privado de su libertad porque ha cometido algún delito, podemos hablar, por ejemplo, de delitos muy aparatosos, ¿no? De un ser humano que se encuentra en un estado vegetativo persistente, para meter ahí un poquito más, digamos, cierta duda o cierta intersección, cuando tenemos a un ser humano con un diagnóstico de muerte cerebral, etcétera, ¿no? Aquí es cuando entonces, pues tenemos toda esta carnita necesaria para esta discusión. Esto también va a prevenir abusos en la atención a la salud, no solamente en la atención, sino también en la protección y en el acceso a la salud. Hablando también del acto médico. Además, también vamos a tener este elemento de la humanización de la toma de decisiones clínicas. Y esto también habla mucho de cómo se unen estas primeras partes del acto médico ejercido por los seres humanos y por los profesionistas y cómo entra la inteligencia artificial y otras herramientas tecnológicas que tenemos a nuestro alcance. Además, va a fortalecer la justicia sanitaria en donde pues unimos esta parte del derecho humano de la protección a la salud y también la justicia para absolutamente todas las personas, incluyendo a las que se encuentran, por supuesto, en situación de vulnerabilidad, por ejemplo. Como les decía, por ejemplo, no sé, personas que, o bueno, seres humanos que no han nacido, personas que se encuentran privadas de su libertad nuevamente, pero también personas con algún tipo de discapacidad, no solamente intelectual, sino también motriz o personas que tienen algún problema en su salud mental, algún diagnóstico de trastorno de la personalidad, etcétera. Y todo esto a su vez va a ayudar a la construcción de la confianza social, que eso es algo pues que sí, creo que a nivel mundial, salvo su mejor opinión, pues carecemos y adolecemos bastante, porque precisamente el tejido social es el que se ha ido lastimando de alguna manera a lo largo de los últimos años a raíz, por ejemplo, de la presencia de todos estos matices de posmodernidad que hemos tenido precisamente también con el tema del avance de la tecnología. Entonces, aquí entendemos, sobre todo como cuerpos colegiados, que la bioética y el Estado eh, ejercen y mantienen una relación necesaria. Y desde el punto de vista, sobre todo de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, no es subordinada, ¿de acuerdo? Esto es que estamos, cuando hablamos de interdisciplina, hablamos de una relación equitativa y de una interrelación en donde el diálogo es importante. No solamente estamos hablando de un discurso en el que una persona o un grupo de personas escuchan y una persona pues habla y toma decisiones, sino que sí hay un diálogo entonces, una interacción de ideas, por ejemplo, de posiciones de todo tipo, políticas, pero también religiosas o espirituales, económicas, etcétera. Y entonces, a través de este respeto, de alguna manera, como bien lo dice esta diapositiva, no existe una subordinación, sino que hay un diálogo. Entonces, esto nos ayuda a que nuestra interdisciplina acompañe, oriente, señale riesgos, advierta límites y, por ejemplo, vaya muy de la mano también con este principio de precaución y prevención, ¿no? Que tiene la bioética personalista y la bioética principialista. Y también cuando es necesario, incomoda, porque ya les había mencionado, nuestro deber es fomentar el análisis, el diálogo, la toma de decisiones y también cierto cambio de paradigmas. Y aquí les quiero invitar a todas las personas que se encuentran conectadas aquí en nuestra plataforma y también a través de Facebook y las redes de comunicación de CISAB, que hablemos, más bien, hagamos una introspección
nosotras y nosotros mismos sobre cuáles son los estereotipos que van de la mano con nuestra personalidad o con nuestras características como profesionistas y como profesionales de la salud y de la bioética. La realidad es que dentro de la bioética, pues esto lo podemos llegar a ver de manera constante, ¿no? Por ejemplo, el suponer que una persona que tiene una creencia espiritual o religiosa no tiene la capacidad de analizar un fenómeno complejo a la luz de los principios legales y antropológicos, cuando la realidad es que todos como personas tenemos estas creencias o estas preferencias, insisto, hacia una cuestión religiosa o hacia una cuestión espiritual, que aquí también vamos a volver a recordar que no es exactamente lo mismo. O por ejemplo, alguna preferencia política o alguna situación de vida particular que nos habla acerca de quiénes somos, cómo vivimos nuestro aspecto familiar, intrapersonal, nuestra misma profesión, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es a través de este autoconocimiento cuando nosotros podemos realmente deliberar y primero incomodarnos a nosotros mismos, para entonces poder ejercer un análisis ético complejo y también completo. Entonces, lo que nosotros podemos observar hacia un futuro de la bioética es la simulación profesional. Yo he escuchado a muchos de mis colegas y comparto, ¿no?, esta idea del intrusismo profesional, o lo que muchas veces también se puede llamar de manera más coloquial como el paracaidismo profesional, en donde pues advirtiendo que a través de tomar un pequeño curso o un pequeño taller ya se tiene como todos estos elementos para ejercer como bioeticistas. Y no es que sea para menos, ¿no? Ese tipo de capacitación. Lo que yo quiero hacer es invitarlos a que esta capacitación, esta formación sea permanente y sea constante. Sobre todo porque en la bioética, pues nosotros tenemos cada año retos nuevos, ¿no? En el 2019 y 2020, pues de frente a la pandemia por COVID-19, pues nos vimos envueltos de muchísimas situaciones y que como por ejemplo, ahora sí lo voy a decir, entre comillas, expertos en bioética, pues nos vimos frenados, no solamente en nuestro conocimiento, sino en nuestro actuar, ¿no? Al tener una emergencia sanitaria, y no solamente en el ámbito de la salud física, sino también de la salud mental, de las adicciones, de la educación. Entonces nos tuvimos que adaptar a muchas situaciones y a muchas dinámicas a las que nunca habíamos estado expuestas ni expuestos. Entonces, de esta manera podemos observar como uno de los mayores peligros actuales y en el futuro es la existencia de comités decorativos. Comités hospitalarios de bioética y comités de ética en investigación que sí están registrados debidamente ante los organismos gubernamentales correspondientes, pero que, por ejemplo, nunca sesionan. Incluso sabemos que todavía existen en hospitales muy importantes de nuestro país comités hospitalarios de bioética en donde los miembros ni siquiera saben que son parte de ese comité. En el mejor de los casos sesionan, pero sesionan cuando el paciente ya falleció y que por lo tanto existe un riesgo latente o ya la presencia de una demanda o de una denuncia por responsabilidad profesional. Entonces, de alguna manera, pues despierta esta preocupación y sesionan. Cuando pues tal vez se tendría que haber ubicado el dilema bioético o el conflicto bioético con anticipación para entonces resolver. Mm, es un poco seductor decir resolver a tiempo. No creo que sea la mejor característica de esto. Creo que sesionar en cualquier momento es muy pertinente, pero me refiero que sea en un momento oportuno, cuando la persona, cuando el paciente, cuando sus familiares y todo el personal de salud se encuentran en esta dinámica, ¿de acuerdo? De la toma de decisiones.
También tenemos, desgraciadamente, muchos cuerpos colegiados sin formación real. Ahora, sé que en materia de bioética, pues esto es muchísimo más complejo. En nuestro país aún no existe una licenciatura en bioética, por ejemplo, y al ser una interdisciplina, sí enriquece, pero a la vez puede, digamos, generar una separación extrema en el saber y que entonces esta metodología en común que caracteriza a una interdisciplina pues no se lleve a cabo. Entonces, no solamente tengamos opiniones no fundamentadas en elementos, en elementos teóricos o en elementos realmente importantes que forman parte de la Lex Artis de todas nuestras profesiones, sino también visiones miopes que no dejan, que no se dejan enriquecer por las visiones de las otras personas y de las otras ciencias o de las otras disciplinas. Y esto, desde luego, va a generar como consecuencia espacios sin deliberación, sin análisis profundo y sin pluralidad. Entonces, fíjense cómo creo ahí que en la actualidad y en nuestro futuro, por eso me encanta que esta sesión se haga ahorita en diciembre, ¿no? Que estamos terminando el año 2025. Tenemos de frente como primer reto favorecer la pluralidad, pero no fragmentar el conocimiento. Entonces hablamos sí de que muchas personas, muchos agentes de cambio que representan a las ciencias y a las disciplinas, pues deliberen, analicen, pero que se enriquezcan también. No solamente la toma de decisiones como tal, porque si se fijan, sé que muchas y muchos de ustedes forman parte de comités hospitalarios de bioética y en algunos momentos estas recomendaciones que se emiten parecieran que casi casi los podríamos poner en una tabla, desde el punto de vista del derecho, de la medicina, de la especialidad en medicina que está viendo el caso, de la psicología y la bioética por allá como que genera ciertos matices. Pero como les digo, la idea es enfrentarnos al reto de generar recomendaciones realmente enriquecidas y que sean propias de un análisis deliberativo plural. ¿De acuerdo? Todo esto que estamos viendo aquí, de lo cual ya les comenté, pues podría, por supuesto, vaciar el contenido a la bioética y convertir toda esta situación en un mero trámite. Por ejemplo, también podemos hablar o pensar en los comités de ética en investigación, en donde, bueno, estos al ser vinculantes, pues sí cumplen con ciertos requisitos, pero todavía tienen ciertos elementos que trabajar, porque no quiero decir ciertos defectos o ciertos elementos que trabajar, ¿no? Por ejemplo, la guía que emite la Conbioética, pues sí, como les digo, tiene algunos parámetros, pero por ejemplo, si ustedes se fijan, cada comité de ética en investigación sesiona, pues, como guste, ¿no? Y esto sí puede generar pues ciertos obstáculos en la deliberación y en la toma de decisiones de si un protocolo va a ser aprobado o no. También, digo, sé que en estos últimos meses ha habido bastantes cambios, que eso también es un reto, vamos a ver cómo funciona, pero por ejemplo, eh, y bueno, yo creo que aquí podríamos generar algún tipo de discusión hacia el final de esta presentación. Si estamos hablando de que la bioética es interdisciplinaria y es plural, el hecho de que solamente que única y exclusivamente se señale que miembros o profesiones que están dentro del área de la salud puedan formar parte de comités de ética en investigación, desde mi punto de vista, y es una opinión, es, no es lo mejor, no es lo más favorable. Estamos dejando de lado al derecho, a la filosofía, a la antropología, a la economía. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo que vamos a tener que trabajar muchísimo en los próximos años y en las próximas décadas. Entonces, para entrar de lleno, ¿qué pasa con los conflictos actuales y con lo que nos espera en los próximos años? Pues los desafíos complejos que ya hemos revisado, la inteligencia artificial, no es su uso como tal, es el cómo se usa.
La inteligencia artificial viene a dotarnos, por ejemplo, de rapidez para identificar, por ejemplo, ciertos elementos teóricos. Sin embargo, como siempre, por supuesto, hay que revisar esa información. Sin embargo, quien sigue tomando las decisiones, quien sigue llevando a cabo el acto de deliberar, son los seres humanos. Son los profesionistas que se encuentran en ese dilema bioético o en ese conflicto bioético. Por supuesto, la edición genética, en donde también muchas veces se puede despersonalizar no solamente el trato, sino también la toma de decisiones, la reproducción asistida. Yo, como perito en psicología, sobre todo en casos de responsabilidad profesional, para acreditar el daño moral por responsabilidad profesional o negligencia médica, existen muchas fracturas en la relación médico-paciente cuando hablamos de reproducción asistida, precisamente porque se piensa que esto puede llegar, o bueno, que estas técnicas pueden llegar a ser pues un instrumento y nada más, ¿no? En donde entonces no se visualiza o no se visibiliza a los padres, a las madres, o si es una madre únicamente, o un padre únicamente, o si estamos hablando de familias homoparentales, etcétera, ¿no? Se ve solamente justo como un trámite y nada más. Aquí nos están comentando que todos estos riesgos que acabo de mencionar sobre la simulación ética se presentan no solo en los comités hospitalarios de bioética, exacto, así es, estoy de acuerdo con la persona Raquel, muchas gracias de Querétaro, también se presenta en las comisiones estatales de bioética. Efectivamente, fíjense cómo entonces aquí entramos a los retos, pues también que nos representa la bioética a nivel institucional y a nivel gubernamental. Se forman por cumplir la ley y su conformación deja mucho que desear totalmente. Si se fijan en algunas comisiones, pues se tratan temas que no tienen mucho que ver con la bioética. Los nombramientos, por ejemplo, ¿no? Son pues sin ningún fundamento en cuanto a capacitación en la bioética, etcétera. Nos señala nuestra compañera, no se avanza en ningún tema realmente importante para la sociedad, se sesiona solo para cumplir el reglamento. Así estamos, de frente a la simulación de la bioética, que yo les y nos invito a, lo voy a decir como lo estoy pensando, tratar de fragmentar esa idea, ¿no? Y que entonces la bioética sea esta interdisciplina tan importante para la sociedad como lo es para nosotros. Desde luego el tema de los cuidados al final de la vida, pues sí, por supuesto, ¿no? Hablando de el bien morir y todo lo que eso se puede llegar a interpretar en algún momento dado. La salud mental, por supuesto, y estos elementos psicosociales que afectan a la salud mental. Para las personas que están levantando la mano, les invito, como nos decía la doctora Patti Mancilla, a colocar sus preguntas o sus comentarios en la caja que tenemos, o bueno, que tenemos todos en la franja de abajo de Zoom, en el signo de interrogación, por favor. Y si no, si quieren hacerlo de manera verbal, hacia el final, por favor, les invito a que no se les olvide y nos compartan sus comentarios hacia el final de mi presentación. Les decía al respecto de la salud mental, entendida muchas veces como una discapacidad psicosocial, pero no para remarcar más esta discapacidad, sino para esta atención a la vulnerabilidad que esto representa. Por ejemplo, sabemos, y también como opinión personal, yo estoy de acuerdo, en tratar muchos de estos diagnósticos como neurodivergencias. Y es que yo como formación inicial como psicóloga, pues sí, a ver, la realidad es que hablar de una normalidad en salud mental es muy complejo. Y yo diría que muchas veces también es inapropiado, ¿no? Todos tenemos diferentes formas de ser, diferentes formas no solamente de pensar a nivel cognitivo, sino también de sentir, de vivir muchísimas situaciones de la vida cotidiana. Y esto no significa que seamos menos o más capaces.
¿de acuerdo? Y por último y no menos importante, los derechos de los animales, que ahorita yo agradezco muchísimo a nivel social que se haya puesto de moda el proteger a, a estos seres vivos, ¿no? Que pues obviamente están inmiscuidos en el avance de la sociedad, bueno, vamos a, en el avance de la sociedad, hablando, por ejemplo, de alimentación, de agricultura, etcétera, etcétera, pero el respeto inherente y que pienso que es imperativo al trabajar o al tratar y convivir, no solamente con los animales, sino con la naturaleza entera y con el ecosistema. Aquí les quiero recordar que de hecho, pues la bioética, así como su primer punto de partida, viene a raíz de la relación que tiene la sociedad o que tiene el ser humano con el ecosistema, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense de la importancia. Entonces, estos temas y muchos otros más que vamos a ver ya bien fundamentados en los próximos años, exigen cuerpos colegiados fuertes, críticos e independientes, en donde hablamos de una fortaleza en cuanto a capacitación profesional de todos los miembros, críticos, es decir, con esta capacidad de análisis y reflexión e independientes, ¿no? Que no estemos o que no se encuentren sujetos a estas preferencias diversas que podemos tener como cuerpos colegiados. ¿Cuál es la experiencia actual que hemos observado y por lo que estamos aterrizando como Academia Nacional Mexicana de Bioética estos elementos? Punto número uno, que los cuerpos colegiados independientes aportan cuestiones muy importantes. Número uno, un análisis ético y bioético objetivo e imparcial, con sustento técnico jurídico y también práctico, no solamente a nivel teórico, porque, bueno, yo siempre les digo a mis compañeros y a mis alumnos que la práctica, no solamente en bioética, sino en psicología y para todos los profesionistas que nos acompañan ahorita, la práctica siempre va a superar a la teoría en muchísimas cosas, porque estamos tratando con seres humanos. Y como ya lo vimos, el ser humano es muy plural y sobre todo es muy complejo. Y todo esto nos va a dar criterios sólidos para la resolución de conflictos y la toma de decisiones y por lo tanto la emisión de recomendaciones. Y es que si ustedes se fijan en muchos cuerpos colegiados, por ejemplo a nivel internacional, cuya finalidad también es emitir recomendaciones, pues tienen un impacto social muy importante. Y esta es la idea de la bioética a través de los cuerpos colegiados, que nosotros podamos impactar y podamos ser no solamente un punto de referencia, sino un punto de apoyo para hospitales, para universidades públicas y universidades privadas, para instituciones gubernamentales. Me atrevo a decir a raíz de una tesis doctoral presentada hace algunas semanas, incluso para cuerpos judiciales, ¿no? Órganos jurisdiccionales, porque pues, son justamente los que muchas veces toman decisiones en todos estos temas que acabamos de ver. Por eso, pues podemos señalar que sin independencia el dictamen se debilita y pierde legitimidad. ¿Qué dictamen? Es decir, la emisión de este tipo de recomendaciones. ¿De acuerdo? Porque pues este matiz, ¿no? Que se da acerca de la falta de independencia, de objetividad y de imparcialidad, se nota siempre. ¿De acuerdo? Ahora bien, como punto fundamental, pues vaya que sí necesitamos formación ética y profesionalización de la bioética, ¿de acuerdo? Entonces, necesitamos de estos integrantes la formación continua, como les decía, no solamente acreditar que existen conocimientos en materia de bioética, sino que la formación sea continua absolutamente de todos, porque los temas pues son emergentes, ¿no? Una actualización normativa y, bueno, en la universidad donde yo trabajo, de medio tiempo, por ejemplo, se tiene un Atlas Iberoamericano de Bioética y se está trabajando en la actualidad en una normoteca, en donde todos los países que conforman a Iberoamérica se ha separado por temas y subtemas y entonces se está buscando tener como un repositorio de todas las normativas y todas las leyes que se tienen al respecto de esos temas y de esos subtemas a lo largo de su historia. Obviamente es un trabajo
pues bastante completo, que esperamos ya tener listo el próximo año para podérselos presentar y que entonces tengamos esta actualización normativa con esta herramienta que va a ser completamente gratuita. Con esto, pues nos vamos a estar capacitando en la deliberación bioética, nuevamente, sí fundamentándonos en elementos teóricos, pero también con la práctica. Es decir, fomentar que podamos hacer bioética de frente a la cama del paciente y con los pacientes, pero también con sus familiares, con otros órganos colegiados, para que entonces podamos ir desarrollando competencias interdisciplinarias que es, pues digamos que la base fundamental de la bioética. No basta la buena voluntad, se requiere alta preparación y sobre todo constancia en la misma, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante, pues aprovechar en el mejor de los sentidos todos estos elementos formativos que da, por ejemplo, el CISAB y otras instituciones que nos ayudan a complementar nuestra capacitación. Para ir finalizando, ¿cuáles serían entonces estos retos estructurales en México? Y que aquí vuelvo pues a tomar la participación de nuestra compañera aquí en el chat. Pues punto número uno, la falta de recursos. Sabemos que la profesionalización de la bioética, pues ese sí es un obstáculo y ese es un tema que tenemos que resolver, yo diría a priori, ¿no? El hecho de la falta de estas plazas para bioeticistas, no solamente en hospitales, sino también en instituciones públicas y privadas, me refiero a universidades y otro tipo de asociaciones, pues hace muy difícil que nosotros podamos ser reconocidos como profesionistas como cualquier otro, ¿no? Y que por lo tanto se pueda tener un sueldo. Sabemos que muchos de los puestos en los comités de ética en investigación y comités hospitalarios de bioética y en otros órganos colegiados, pues son, digamos, puestos honorarios en donde no se percibe un sueldo, que claro, aquí entonces vamos la idea es avanzar, ¿no? De la buena voluntad, pero también que esta alta preparación tenga un impacto en nuestra vida profesional y también en la sociedad. Después tenemos una desigualdad regional en el acceso a los comités, pues claro, porque de esto depende muchísimo eh, el gobierno que tienen ciertos estados de la República, pero por ejemplo también el Estado de Derecho. En estas zonas de nuestro país en donde existe un altísimo índice de delincuencia, de feminicidios, bueno, que desgraciadamente, pues ya es lo que yo luego les comento a algunos colegas que pues en el Estado de México, en todo el Estado de México, ya tenemos un tema muy importante al respecto de la delincuencia. Pues ahora sí que la mayor parte de los recursos pues se enfocan, ¿no? En tratar de controlar esta situación, dejando a temas de bioética pues de alguna manera a un lado, ¿no? Insisto, esto nos va a dificultar mucho el acceso a los comités. Lo que ya les comentaba hace algunos segundos, el débil reconocimiento institucional. Por supuesto, la poca cultura de la consulta bioética. Este es otro reto que yo les invito a que a partir del próximo, bueno, a partir de mañana, pero como también el propósito de Año Nuevo, nosotros podamos ejercer una bioética para todos. La bioética se encuentra en absolutamente todo lo que hacemos. Incluso se ha estado hablando de la formación desde la infancia en temas de bioética para que entonces nosotros cuando tengamos alguna situación en donde podamos aplicar un criterio bioético, realmente lo hagamos. Y no nos esperemos como hasta la pandemia, ¿no? Por COVID-19 aquí en nuestro país, que cuando empezamos a ver toda esta situación de saturación de hospitales, que se ejercía, por ejemplo, este tipo de delito por riesgo de contagio, la toma de decisiones a nivel de salud, sí estábamos hablando de un estado de emergencia sanitaria, que entonces implicaba que se limitaran ciertos derechos, etcétera, etcétera. Hasta ese momento como que, ay, ¿quién nos ayuda a la bioética? Y pues, a ver, no, yo creo que nadie estaba preparado, ¿no? Pero pues sí, como que tratamos ahí de echar algunas luces
Sí se logró, pero creo que si se tuviera esta cultura interdisciplinaria, esta mentalidad bioética, hubiéramos tenido, por supuesto, mejores resultados. Ahora, esto no es una crítica, es más bien una observación porque ya tenemos la experiencia y eso también es muy enriquecedor. Y después la falta de respaldo jurídico suficiente. Sé que muchas de las personas que nos están acompañando a no solamente a esta maestría y esta capacitación, sino también como es justamente lo que estoy aquí revisando en nuestro chat, como público general, pues han tenido la gran oportunidad y el privilegio de formar parte de algunas deliberaciones que se llevan a cabo en el Senado de la República y la idea es eso, seguir interactuando con estos espacios para que entonces tengamos este respaldo jurídico suficiente a mano de expertos, no solamente de personas que más o menos conocen del tema, porque si no, pues es bastante peligroso, ¿no? Que se hable, por ejemplo, de final de la vida, de inicio de vida, etcétera, etcétera, inteligencia artificial en salud, eh, del trato a las personas vulnerables y con discapacidad, insisto, a manos de personas que no son expertas. Eso es bastante peligroso, como ya lo hemos visto. Además, tenemos este gran desafío de la autonomía frente a estos intereses económicos, en donde solo por cumplir, como ya lo mencionábamos, se conforman estos comités, pero no hay ninguna directriz que seguir, no hay orientación, no hay ninguna guía. ¿De acuerdo? Y es que sabemos que la salud es hoy también un campo de fuertes intereses económicos. Hablamos, por ejemplo, de la industria farmacéutica sin regulación ética, de cómo se mercantiliza el cuerpo, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de temas que tienen que ver con la subrogación de vientre, entre otras cosas, y de la investigación sin protección real del sujeto. Y es que esto, aunque pensamos que ya hemos avanzado bastante, por ejemplo, ya sabemos a raíz de la Segunda Guerra Mundial, incluso también desde mucho antes, pero todavía sigue existiendo investigación sin protección real del sujeto, ¿no? Por ejemplo, tenemos consentimientos informados poco claros, en donde, por decirles un ejemplo, así muy rápido que yo he podido observar, se habla de que el sujeto de estudio, cuando ingresa al protocolo de investigación, tiene que tener una alimentación saludable y hacer ejercicio de manera recurrente. ¿A qué se refiere eso? Yo a lo mejor las personas que están dentro del ámbito de la nutrición o pues tal vez de un campo general en el área de la salud, pues más o menos entendemos o creemos que entendemos. Pero hay que recordar, ningún sujeto de investigación, ningún paciente tiene obligación de saber nada. No tienen la obligación de conocer absolutamente ninguna característica de eso que se coloca. Entonces, el dar una información adecuada, prudente, pero también oportuna para la población en donde se está implementando este tipo de protocolo de estudio. También, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de capacitar este año a un centro de investigación de un estado de la República para hablar acerca de, fíjense, el trato digno a personas transgénero en los protocolos de investigación. Y es lo que me decía, ¿no? Por ejemplo, el uso de los baños, el uso de las regaderas, cómo las personas o la población que está en el estudio puede reaccionar ante la naturaleza distinta de otras personas, las preferencias, etcétera, etcétera. Todo eso sigue siendo un reto que tiene que ver con la protección real del sujeto, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos genera una corresponsabilidad social y es que en materia de salud, no solamente la responsabilidad viene por parte de los profesionistas que ejercen la bioética, sino también de la población, ¿de acuerdo? Y esto va a hacer que involucre a universidades, como ya les mencionaba, a los tribunales, a los legisladores y también a la sociedad civil, ¿de acuerdo? Y la idea y el objetivo fundamental es que en este futuro cercano, los cuerpos colegiados independientes articulemos esta corresponsabilidad. La vinculación es necesaria y es imperativa, si me permiten decirlo así. Con todos estos elementos, con la sociedad civil, con las universidades, con los tribunales y también con los legisladores para que realmente podamos ejercer la interdisciplina. Entonces, el futuro
en nuestro país de estos cuerpos colegiados en bioética exige varios elementos. Mayor incidencia pública, la participación, así como por ejemplo tenemos un representante de la sociedad en los comités de ética en investigación y un representante del núcleo afectado, por ejemplo, en los comités hospitalarios de bioética, que también tengamos en los cuerpos colegiados a representantes, ¿no?, de la sociedad. Que haya mayor vinculación internacional, porque como les decía, hay mucho impacto, ¿no?, de estas determinaciones internacionales y mucha influencia en la sociedad en general. De lo que se ve en otros países, de lo que se escucha, incluso de lo que se ve en películas, ¿no? En medios masivos de comunicación y en redes sociales. También la presencia de políticas públicas con sentido, oportunas y fortalecidas. También que ayuden a evaluar las tecnologías emergentes, no solo su uso, listo, hay que evaluarlo. Como hemos estado viendo, pues sí, en este último año, cómo ha habido muchas personas que, a ver, creo que lo apropiado es decir que con el uso de inteligencia artificial, por ejemplo, han cometido suicidio. Es que iba a decir bajo la influencia, con el uso, porque esto de influencia, toma de decisiones y demás, creo que es parte de la deliberación en bioética que tenemos que hacer, pero con el uso de la inteligencia artificial cometen suicidio, ¿ok? Eso es algo pues urgente que tenemos que estar revisando como cuerpos colegiados y también y sobre todo como base la defensa activa de la dignidad de la persona humana. Entonces, esta independencia de la que ya estamos hablando es un acto de valentía ética desde mi perspectiva porque implica decir lo que no siempre se quiere escuchar, defender a las personas aún contra las estructuras de poder y estas influencias políticas y gubernamentales y por supuesto, asumir costos institucionales. Esto hace referencia a capacitar, muchas veces pro bono, a emitir recomendaciones de la misma manera, ¿de acuerdo? Para entonces poder fortalecer estos lazos institucionales y sobre todo estos lazos con la sociedad. Y como les decía, y ya lo veíamos en una diapositiva pasada, la bioética independiente es en esencia un acto de valentía moral. Como cierre, la bioética en México necesita y va a necesitar en los siguientes años cuerpos colegiados fuertes, libres, preparados, valientes y con profundo compromiso humano. Recuerden que la bioética no es solo para unos cuantos, es absolutamente para todos los miembros de la población, incluyendo a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, las personas que se encuentran privadas de su libertad, las personas que se encuentran en un estado vegetativo persistente, en coma, las personas que desean, eh, así lo voy a decir en general, ya después lo podemos platicar más a fondo, las personas que bajo un diagnóstico desean la eutanasia, las personas que cometen suicidio, ¿no? Bajo el influjo de el uso de sustancias, bajo el diagnóstico de una enfermedad mental, etcétera. Y es así como se establece que podemos responder a los desafíos que ya están aquí y a los que están por venir. Aquí yo les puse algunos temas, pero sabemos que hay muchos otros que van a venir en los próximos años y creo que la preparación es muy importante. Insisto, no solo la preparación, digamos, teórica, sino también la práctica y sobre todo la humana. Dejo de compartir mi presentación, con esto termino mi participación. No sé si tengamos por ahí alguna duda. Muchas gracias, Patti, por esta excelente y magistral presentación. Con todo gusto. Fíjate, yo quiero rescatar tu frase de no basta la buena voluntad, se requiere alta preparación y sobre todo la actualización, ¿verdad? Para seguir impactando en la sociedad, porque en muchas ocasiones, como lo comentaban ya una de las asistentes, Ujú, pareciera que nos con lo mínimo, ¿no? Un cursito sobre los principios de bioética y creemos que ya sabemos es. y pues al contrario, hay que estar preparándonos constantemente para poder hacer frente, como bien indicas, a estos desafíos futuros que van emergiendo de la Así es. bioética. Que Muchísimas gracias. son muchísimos, y Sí, yo quiero puntualizar el enriquecer
nuestro pensamiento y nuestra cognición con otros puntos de vista y con un diálogo real. Yo creo que la interacción es lo esencial en la bioética. Como les digo, con personas que piensan diferente, con corrientes de pensamiento que son distintas, leerlas, escucharlas, observar su práctica. Solo así podemos enriquecer nuestra propia formación. Claro, hay un comentario que nos dice cómo contribuir en la independencia si se sesiona en instituciones y para las problemáticas de las instituciones. Exacto. Muchas gracias, Nélida Villafuerte. Sí, ese es un problema que tenemos todo el tiempo, sobre todo a nivel hospitalario. No solamente se sesiona en sus instalaciones, sino que también los mismos miembros de esas instituciones forman parte del comité, ¿no? Entonces yo creo que como primer paso, es insistir, es decir, pronunciarnos al respecto acerca de la necesidad de dar recomendaciones objetivas e imparciales. Ese sería el primer punto, ¿no? Por ejemplo, así de manera muy práctica, que al inicio de cada sesión de este tipo de comités se lea, se pronuncien unas líneas al respecto de esta situación, ¿no? Creo que como que estas pautas solemnes que muchas veces hacemos en sesiones y demás, ayudan bastante, ¿no? A fortalecer el pensamiento de las personas que están sesionando en ese momento. Por ejemplo, siempre señalar, les recuerdo que las recomendaciones tienen que ser fundamentadas, ¿no? En criterios imparciales y objetivos. Insisto, como punto número uno y ahora sí que en corto, ¿no? Posteriormente, proponer si alguien de ustedes em, pues ya, por ejemplo, es presidente de alguno de estos comités, tal vez proponer, digo, a lo accesible, espacios neutros. Por ejemplo, muchas veces un espacio neutro es Zoom, no todos de manera presencial dentro de las instalaciones de la institución, ¿no? Y así, fíjense, estamos utilizando esta herramienta actual, una tecnología emergente, como un medio que podemos aprovechar. Claro, pues qué más nos gustaría que tuviéramos como parte del comité un espacio aislado, separado, neutral, que nos quede cerca a todos para que podamos asistir de manera presencial. Pues bueno, creo que falta mucho camino para ello, pero hay que utilizar, no sé si les sirvan estos tips. Y fíjense cómo todos estos retos, algo muy importante es que nos estimula mucho la creatividad, ¿no? Para poder hacerle frente a estas situaciones. Muchísimas gracias, Patti, por tu intervención. Doy pie a la intervención de nuestro siguiente ponente. Él es el académico doctor Francisco Javier Ochoa Carrillo y tengo el gusto de presentarlo el día de hoy. Él es el presidente de la Academia Nacional Mexicana de Bioética y me voy a permitir leer una muy breve reseña curricular del doctor Francisco. Actualmente labora como cirujano oncólogo certificado en el Instituto Nacional de Cancerología de México y en el Hospital Ángeles del Pedregal. Entre sus cargos más importantes, pues él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha sido docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Oncología, también fue presidente de la Academia Mexicana de Cirugía y del Consejo Mexicano de Oncología. Actualmente es el presidente de la Asociación Mexicana de la Lucha contra el Cáncer y de la Academia Nacional Mexicana de Bioética. Bienvenido, doctor Francisco, es un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy en el CISA. Buenas tardes a todos ustedes, antes que nada, esta gran audiencia. Por supuesto, quiero agradecer en todo lo que vale
la extraordinaria colaboración y coordinación que está haciendo nuestra buena amiga y académica, doctora Patricia Raquel Mancilla Dávila, que siempre es muy atinada en sus aspectos educacionales, por eso está en CISAB. Y por supuesto, créanme lo que gocé muchísimo la presentación que nos hizo el favor Marta Patricia. Una presentación muy completa, pero muy profunda, con temas muy puntuales que nos invitan a la reflexión, al cuestionamiento y sobre todo nos exhortan a un cambio de actitud en nuestro ejercicio profesional y específicamente en relación a lo que es la ética y la bioética. Felicidades a ella por esta exposición tan magnífica y por supuesto no quiero dejar de agradecer también la honrosa invitación que me hizo el doctor Antonio Muñoz de CIBAP, que es también un distinguido académico de nuestra Academia Nacional Mexicana de Bioética, pero además expresidente de esta corporación, de tal suerte que me siento muy honrado con esta invitación. Para mí, quisiera empezar a compartir la pantalla, si ustedes me lo permiten. Bien, pues retomemos este aspecto. Es un verdadero privilegio para la Academia Nacional Mexicana de Bioética, en que este año hemos cumplido 30 años de haber sido fundadas, de que esta última sesión académica correspondiente al año 2025 la cerremos con una institución de tanta vanguardia como es el Centro Avanzado de Investigación Social, y que es importante señalar en su desarrollo y en su desempeño académico sus papeles que juegan en la preparación de recursos humanos de alta especialidad. Debo decirles a ustedes que nos sentimos muy honrados y que también me han invitado para que yo hable sobre la importancia de los cuerpos colegiados independientes en bioética desde el punto de vista de la Academia Nacional Mexicana de Bioética a 30 años de su fundación. No tengo más que decir que no tengo ningún conflicto de interés en esta participación y deseo que esta presentación podamos unirnos a los pensamientos y sobre todo a lo que nos comentó ya la doctora Marta Patricia con mucha claridad y mucha puntualidad. En obvio de tiempo no repetiremos algunos conceptos, pero sí quisiera señalar que dentro de lo que presentaremos en el transcurso de esta presentación es que los cuerpos colegiados en bioética en México pueden estar expresados en diferentes organizaciones como academia, colegios, asociaciones, los comités hospitalarios de bioética que hoy deben de ser fundamentales, las comisiones institucionales, los consejos nacionales, los comités de ética de investigación. Sin embargo, lo fundamental de toda esta representación social que tenemos organizada a través de estas estructuras son esenciales, cada uno de ellos, para garantizar las decisiones en salud, ciencia y tecnología, que se tomen con una responsabilidad ética, pero sobre todo con respecto a la dignidad individual y los derechos humanos y, por supuesto, apegado a los rigores científicos que nos obligan para buscar el bien común de nuestra comunidad. La bioética, por fortuna en nuestro país, ya es de larga data. Ya desde los años 70 se empezó a ver un claro movimiento de algunos intelectuales destacados, miembros de las comunidades universitarias, como más adelante lo veremos, que la idea era precisamente crear una metodología para que ésta fuera interdisciplinaria en las ciencias biomédicas y, por supuesto, como lo es la bioética, en las ciencias humanísticas. Todo esto con una articulación bien cumplimentada con la filosofía moral que nos permite lo que ya señalaba la doctora Marta Patricia, una reflexión autónoma con función propia y no identificable con la deontología ni con la ética médica o los derechos humanos, aunque no puede dejar de tener siempre una conexión y ciertos puntos de confrontación
orientador a estas disciplinas. De tal manera que hoy por hoy tenemos el privilegio de contar con unas instituciones, creo que sólidas, y que son un campo profesionalizado que legitiman los conceptos, los principios, las teorías y los métodos de producción del conocimiento, por supuesto, con estrategias de adiestramiento y certificación por los expertos. Si nosotros creemos conveniente, me gustaría rápidamente hacerles un recorrido histórico a través de esta línea del tiempo, en que los años 70, los pioneros de la bioética en nuestro país, como el doctor Fernando Martínez Cortés y Carlos Viesca Arrache, empezaron a impulsar estos conceptos, estas ideas. Pero vean ustedes cómo, con el surgimiento del año 79 de Beauchamp y Childress, con los principios éticos, se empezaron a tejer estos conceptos para poder ofertar cursos, conferencias sobre ética y filosofía en la medicina. En estos inicios, lo que la gente lo veía como algo esotérico, algo filosófico y de poca aplicabilidad práctica. Sin embargo, vean ustedes cómo en el recorrido de los años, ya para el año 84, surge otra gran personalidad en nuestro país, como es el maestro Dr. Woody Porter, que él es el que impulsa la creación del Instituto Humanismo en Ciencias de la Salud en la Facultad de Medicina de la Universidad de Anáhuac. Por supuesto, otros polos de desarrollo, gracias a esa gran participación de la gente y del compromiso, como fue Julio Roldán, que empieza él también a impartir los primeros cursos de ética médica en las escuelas mexicanas de medicina de La Salle, así como también Carlos Viesca empieza a introducir el tema a través de lo que son los programas de historia y filosofía en la Facultad de Medicina de la UNAM. Pero ni tarde ni perezoso, el doctor Abdo Bisteni, un destacado médico cardiólogo, empezó a trabajar en la Universidad de La Salle, específicamente para formar y constituir legalmente la Academia Mexicana de Bioética. Con el recorrer de los tiempos, hubo necesidad de empezar a compartir estos conocimientos y estas experiencias de todos estos líderes a través de una publicación. Y en los años 90 surge la primera revista de Medicina y Moral, elaborada por el Instituto de Humanismo en Ciencias de la Salud de la Universidad de Anáhuac, con la colaboración de la Facultad de Medicina y Cirugía de Sacre Coeur. Esto también empieza a alinearse a las políticas de salud. Y vean ustedes cómo en los años 92, el doctor Jesús Cumate y el doctor Manuel Velasco Suárez, un distinguido médico neurocirujano, señalan la conveniencia del campo operacional de la bioética en la vida en general, la salud y la medicina. Esto da pie a que empiecen a surgir algunos comités de bioética para promover el trabajo de la investigación en los hospitales, sobre todo institucionales. Sin embargo, al deseo de poder permear en mayor cantidad, surge otra academia, que es la Academia Nacional Mexicana de Bioética, a partir del año de 1995, para empezar ya un proyecto consolidado también de la divulgación. Hoy por hoy, sin menospreciar a ninguna institución en nuestro país, consideramos que las instituciones que han sido los pilares fundamentales para el desarrollo de la bioética en México, además de las universidades, como es la Universidad Nacional Autónoma de México, como es la Universidad de Anáhuac, como es la Universidad La Salle, también se incorpora la Universidad Panamericana, que contribuye con mucho en proyectos no solamente de maestrías y doctorados, produciendo una cantidad importante de una excelsa calidad académica en cuanto a los temas de bioética. Esto lleva a la necesidad de seguir expandiendo el conocimiento de la bioética en toda la República.
pero además el de empezar a regular de alguna manera los conceptos de la bioética, sobre todo en el ejercicio de la investigación humana y de la atención a los pacientes. Y es por ello que en el año del 70 se empiezan a hacer los esfuerzos, pero es hasta 1992 que se funda la Comisión Nacional de Bioética por un derecho específico de las organizaciones de la salud y que la establece como una de las organizaciones más importantes, además de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, fundada el 12 de septiembre de 1995. Y es hasta el 2003 que surge otra instancia académica, como es el Colegio de Bioética, que realmente también ha contribuido con mucho al desarrollo de la divulgación de la bioética en nuestro país. Pero hagamos alguna consideración y dar la dimensión justa a algún liderazgo específicamente en lo que es en Conbioética y en la Academia Nacional Mexicana de Bioética. Es gracias a ese impulso, a ese deseo obviamente de poder ser un puente que pudiera crearse para la divulgación de la bioética, que el doctor Manuel Velasco Suárez, por intersección de él y sus relaciones, se pudo finalmente crear Conbioética como hoy coloquialmente lo conocemos. Pero ¿qué importancia tiene Conbioética hoy en la actualidad? Bueno, fundamental, ya que tiene funciones como un órgano normativo, consultivo y sobre todo multidisciplinario, como su carácter de instancia rectora en el país, ya que permite y se permite formular y emitir opiniones técnicas y pronunciamientos en el terreno de la bioética a los poderes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tanto a nivel federal como estatal, en materia de legislación y políticas públicas, cosa que ha permeado, por fortuna, en nuestra sociedad. Esta organización ha venido a promover lo que es los conceptos de la bioética en todo el país, aplicando normatividades en materia de bioética, sobre todo para discutir estos dilemas que nos llegamos a presentar, sobre todo en la investigación clínica y en la atención a la salud de los individuos en un entorno ambiental, humano y cordial. Como resultado de este trabajo, es precisamente que esta institución se adiciona y se reconoce en la Ley General de Salud para conducir con estos conceptos a que sea de obligatoriedad la creación de comités hospitalarios, fundamentalmente de bioética, y de los comités de ética en investigación. Esto ha ido permeando con los años y nos ha permitido avanzar precisamente en tratar de normar los principios fundamentales del respeto, la autonomía para los pacientes que son susceptibles de ser llevados a un protocolo de investigación con un consentimiento inclusive informado, bien enterados y sobre todo con la anuencia de que estos pueden renunciar en un momento dado en proceso de su investigación. Esto ha florecido en los centros hospitalarios de investigación, fundamentalmente país, lo que ha permitido que la calidad de la investigación sea mucho mejor, siempre respetando los principios fundamentales de la dignidad humana. Y esto también nos ha permitido permear a las comunidades hospitalarias algunos de los conceptos de la bioética que deben de regirse cuando se pretenden realizar protocolos de investigación. Pero el doctor Manuel Velasco Suárez, además de crear una instancia legal reconocida por la Ley General de Salud, funda nuestra Academia Nacional Mexicana de Bioética como una organización que debe de perseguirse sin fines de lucro, dedicada a la investigación, a la docencia, difusión y fomento de temas bioéticos en correlación siempre, por supuesto, con los derechos humanos.
muy clara la posición del doctor Malasco Suárez en los objetivos y la misión que debe de tener nuestra Academia Nacional Mexicana de Bioética. Pero nuestra academia está mucho más allá de articular solamente los esfuerzos hospitalarios, sino que permite ella, a través de sus estrategias, ser un portavoz para la sociedad civil, más allá del ámbito hospitalario, y que invita siempre a reflexionar críticamente sobre los dilemas éticos del individuo en cualquiera de sus circunstancias. ¿Por qué? Porque cada vez y más desde la segunda mitad del siglo pasado hasta ahora, nunca ha sido tan importante el avance expansivo y explosivo de los avances científicos de la medicina y además del cuidado de la salud y la tecnología y los derechos humanos. Esto nos permitió crear la concepción de cómo debería ser nuestra academia. Nuestra academia tiene muy clara su misión de su existir. Y esta es la reflexión y el diálogo interdisciplinario sobre los actuales problemas de bioética para construir un mundo más ético, justo y sostenible posible. Pero también tenemos muy claros los conceptos de la visión. Queremos ser un órgano académico de referencia nacional e internacional en el campo de la bioética que involucre siempre la participación interinstitucional con fines de docencia, investigación y divulgación. Tan es así que nuestro lema que nosotros hemos concebido es: la unidad es la diversidad, conocimiento en comunión. Podemos tener diferentes conceptos y conocimientos, pero lo más importante es el respeto a cada uno de ellos y sobre todo el permitirse ver en qué es lo que podemos nosotros coincidir para crear estrategias y construir un mejor bienestar para los humanos. Por supuesto que nuestros fundadores fueron muy claros también en poder definir cuáles eran los valores que debieran de prevalecer en nuestra academia y que son hasta la fecha inalterables. En primer lugar, el respeto a la dignidad de los seres humanos, la responsabilidad y compromiso social, dentro de lo posible siempre pretender la justicia y la equidad, el respeto mismo por los derechos humanos, el compromiso auténtico y permanente en la búsqueda de la verdad. ¿Cómo? A través del diálogo y la colaboración interdisciplinaria e interinstitucional, que pueda ser que también sea permitible para el compromiso de la investigación en la bioética, responsabilidad que asumimos para las futuras generaciones que son importantes para nosotros, puesto que nosotros deberemos de ser los que hagamos un campo fértil para que estas futuras generaciones sean mejores que nosotros como personas, como individuos, y poder construir así una sociedad más digna, más humana, más responsable. Por supuesto, tenemos que hacerlo a través de un modo que es la difusión de la bioética y el compromiso con el medio ambiente. En este sentido, tenemos que pensar que la academia debe de contribuir permanentemente en desarrollar una cultura nacional de bioética, tratando de incentivar, promover y dar a conocer los estándares de la misma. Si hay necesidad, por supuesto que la hay, de los debates y de la conciencia social sobre temas de la dignidad humana. Que sea una investigación responsable, con justicia, equidad, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo hemos estado trabajando durante todo este tiempo nuestra existencia? Y aquí me permito solamente compartirles a ustedes algunas imágenes y algunas actividades que hemos desarrollado, como el desarrollo entre las academias, tanto de la cirugía, de la Nacional Mexicana de Medicina, de lo que es la Academia Nacional de Educación Médica, con la Academia Nacional Mexicana
de pediatría, con las que hemos colaborado más permanentemente y que estamos abiertos a seguir colaborando con otras instancias culturales, como también las universidades. Y por supuesto tenemos presencia y participación con la Universidad Nacional Autónoma de México, por supuesto también con la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac, con la Universidad Panamericana, por supuesto que tiene también una gran potencial de desarrollo, porque además tiene mucho personal muy capacitado, así como la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac, también la Universidad Autónoma Popular del Estado de Puebla, solo por mencionar algunas de ellas, y por supuesto ahora con el CIBAR, que pretendemos seguir trabajando en una forma armónica, conjunta e interdisciplinaria. Pero no solamente hemos trabajado con las universidades, hemos colaborado con algunas sociedades médicas, como el Consejo Nacional de Medicina de Imagen que podemos tener, o bien la Academia Nacional Mexicana de Bioética, participando en actividades difundiendo la bioética en la Sociedad Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación, solo por mencionar algunas de ellas, así como instituciones hospitalarias de gran prestigio, como el Centro Médico ABC en esta Ciudad de México, o bien con el Instituto Nacional de Periodontología también en esta ciudad, o el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, en donde nosotros pretendemos siempre dejar una semilla que pueda germinar el interés por seguir creciendo el desarrollo de la bioética en todas nuestras actividades. Por supuesto que nuestra academia está obligada a dar cabida a presentaciones y publicaciones de libros que hablen de los aspectos éticos. Y en este caso me permito solamente presentar este último libro que se presentó a la comunidad en general, pero sobre todo a la bioética, de lo que fue el libro El Decálogo Ético para la Humanización y el Uso de la Tecnología en Salud, muy recientemente durante este año. También, a pesar de que no es un instrumento que aparentemente sea de mucho interés para la gente académica, estamos reforzando los esfuerzos para participar en diplomados de bioética con algunas instituciones asociadas como es la Universidad La Salle de Morelia y CLEP México, que llevamos ya nuestra tercera generación y que estamos por graduar a la cuarta en cuanto a diplomados de ética, con el objeto de incentivar a que estas personas en el futuro tengan el entusiasmo, ¿por qué no?, de generar estudio, de generar trabajo para realizar maestrías y, ¿por qué no?, también doctorados en bioética. En otras organizaciones a nivel internacional estamos participando en la divulgación de la bioética, así como la celebrar sesiones conjuntas con diferentes instancias que nos permitan en un momento dado divulgar el conocimiento de la bioética en diferentes aspectos y sobre todo en diferentes áreas. Y para esto, vean ustedes cómo una de las fortalezas que tiene nuestra academia es la calidad de su membresía. Y por fortuna, hoy por hoy tenemos ya a 10 capítulos en el interior de la República que están formalmente organizados y que participan en ayudarnos en sus regiones que ocupan a la divulgación de la bioética con diferentes temas, que por supuesto nosotros estamos en constante comunicación con ellos y que celebramos muchas sesiones conjuntas con el objeto de divulgar también sus experiencias y conocimiento a nivel nacional. Para la academia es importante renovarse o morir. Y es menester que también nos ocupemos de renovar a nuestros cuerpos directivos sistemáticamente, que en términos de duración no debe ser más allá de 2 años, y estamos presentes en cada uno de los cambios de mesa directiva y que nos honran con su presencia muchas veces las autoridades importantes, académicas y gubernamentales de estas regiones. Pero también
El interés es seguir expandiendo a la Academia Nacional Mexicana de Bioética, que lo pensamos que le debemos hacer es como diáspora, el distribuir este conocimiento a través de los capítulos, y por fortuna este año hemos tenido el privilegio de instalar 2 nuevos capítulos que se están sumando ya cada vez con sus actividades a la investigación, al desarrollo del conocimiento y sobre todo al mejor trabajo en algunos aspectos de la bioética, y eso es importante que lo señalemos. Lo hicimos en instaurar el capítulo Oaxaca con el apoyo de la Universidad de Anáhuac, y posteriormente tuvimos la oportunidad de instaurar el capítulo Sonora en el Hospital General de Hermosillo, como ustedes pueden apreciar recientemente. Pero también la Academia Nacional Mexicana de Bioética, si bien es cierto, tiene un origen, un antecedente, una riqueza de su nacimiento, debemos de evolucionar. Y hoy por hoy, a decisión del cuerpo directivo, hemos cambiado nuestra imagen como una actualización de su logotipo, un símbolo que deba representar la identidad colectiva y los valores que han guiado a nuestra academia en las 3 décadas, solo como parte de la conmemoración y en consonancia en el proceso de la evolución. Esta renovación del logo simple y sencillamente no implica que cambiemos los principios de nuestra organización, sino que estos se reafirman como un compromiso contemporáneo y que este debe ser el diálogo transdisciplinario y en la defensa de los derechos humanos. Pero ¿qué representa este nuevo logotipo, como ustedes pueden apreciar aquí? Este representa el intercambio abierto que nos permite constantemente ser respetuosos en distintas disciplinas que conforman el pensamiento bioético. Su trazo abierto señala la importancia que tiene la disposición permanente de nuestra corporación para estar siempre abiertos a escuchar nuevas voces, perspectivas y desafíos, funcionando siempre como una puerta abierta al conocimiento compartido y con la conversación plural, siempre respetuosa. Pero además, hemos querido darle color a este símbolo. Para empezar, inicialmente hemos pensado que el color amarillo pudiera representar la medicina. El rojo representa el derecho, que es fundamental, también algunos conceptos éticos, como ustedes lo pueden ver. Y el azul, por supuesto, en la raíz del conocimiento, que es la filosofía. Y además, pensando siempre en nuestro entorno, que es el medio ambiente, que puede estar específicamente, imaginativamente, con el color verde. Pero si ustedes se percatan, además de la apertura de nuestra academia a este flujo de interacciones con estas disciplinas, que estaremos abiertos a otras conceptualizaciones en el futuro. Pero estos colores eventualmente también se pueden superponer. ¿Y qué significa esto? La convergencia y la articulación entre estas disciplinas a través de un diálogo abierto y respetuoso para poder trabajar en forma conjunta en beneficio de la sociedad. También hemos escogido los colores blanco, verde y rojo como un icono que reafirma el compromiso de la academia con el contexto mexicano, así como su vocación de contribuir al fortalecimiento de una cultura ética en el país. El resultado debe ser que esta imagen gráfica proyecte modernidad, que sea abierta y que sea colaborativa, como debe de ser la bioética. Este nuevo emblema honra su historia, pero lo más importante, refuerza su presencia en el presente y debe de plasmarse con claridad el rumbo hacia el futuro de nuestra organización. Tan es así que tenemos presente esta nueva imagen en diferentes pines, meneras, inclusive banderas en nuestra organización para darle vigencia a nuestra organización y que ésta cada vez sea más
vigente, actual, participativa. Tan es así que celebramos este año nuestro 30 aniversario de la Fundación con un magno evento en el cual se entregó reconocimientos a nuestros destacados expresidentes de esta corporación, con invitados nacionales e internacionales extraordinariamente importantes, como ustedes pueden apreciar aquí, y reconocer a muchos de ellos que son personalidades de la bioética a nivel nacional e internacional. Pero también seguimos trabajando, participando en organización y en congresos de bioética en diferentes instancias, como pudo ser este primer congreso de bioética perinatal, pero también tuvimos el gusto y el privilegio de participar en el 15º Congreso Latinoamericano del Caribe de Bioética. Tarea menuda que es importante señalar porque es un compromiso internacional y es un puente más con nuestra comunidad latinoamericana e ibero-latinoamericana que nos permitirá en un momento dado afianzar lazos para poder tener mejores estrategias. Hemos participado en diferentes congresos internacionales, nacionales, inclusive con la honrosa Universidad Autónoma de Querétaro, en su segundo Congreso de Bioética y Derecho, y por supuesto, al haber tenido esta divulgación, hay cada vez personas más interesadas. Al ser con bioética la estructura central de lo que debe de ser la bioética en la regulación de nuestro país, hemos tenido el privilegio de participar para la evaluación del Código de Ética para el personal de salud que estaba elaborándose y que se terminó de elaborar este año. Pero también ya hemos sido convocados por ellos para que participáramos en el proyecto HOP de Abierto al Futuro por la Universidad Libre de Bruselas, con nuestras opiniones y sugerencias para crear un mundo más armónico y sobre todo más ecológico. Este congreso nos permitió reunir a nuestra membresía con el objeto de poder, en primer lugar, reafirmar estos lazos de amistad y de trabajo que hemos tenido a lo largo de estos años, pero también nos sirvió para reafirmar nuestros compromisos que tenemos hacia el futuro. Hemos establecido varios convenios de colaboración, entre ellos con la Fundación Academia Esculap, que gracias a ella podemos ser que lleguemos a más personas a través de su plataforma o con la Universidad La Salle de Morelia y seguir trabajando con el Seminario Interdisciplinario de Bioética. Hemos hecho publicaciones también para celebrar nuestro 30 aniversario a través de la revista Horizontes del Conocimiento y algunas otras publicaciones sobre temas específicos en diferentes revistas, como aquí podemos señalarlas. Y tenemos, por supuesto, siempre activos los cursos que estamos estableciendo, la participación, como decíamos, en la bioética. Pero esto es lo que hemos hecho. Los retos son mayúsculos. Necesitamos cada vez más reflexionar, porque no están agotados los temas, sobre el inicio de la vida humana, sobre los aspectos de ética y genética, sobre el final de la vida y cómo queremos y deseamos que sea para los individuos. Tenemos que seguir trabajando sobre la ética médica, la ética social y la salud pública, la ética y los seres vivos prohumanos. También es fundamental que trabajemos con urgencia en la ética ecológica, que cada vez vemos mucho más afectación. Por supuesto, seguir insistiendo en una ética de la investigación médica que garantice la independencia y la seguridad y el bienestar de los individuos. Y qué decir del campo de la neuroética, donde hay tanto por desarrollar, tanto que aprender y tanto que avanzar. Pero hay temas todavía presentes que son los que duelen y duelen mucho a la sociedad cuando no son tratados en forma adecuada y conforme a los principios de la ética, como son los fenómenos de migración masivos fundamentalmente que hoy se presentan por circunstancias que ustedes saben perfectamente y la importancia del respeto de los derechos humanos. Y sobre todo, tenemos un gran reto, la inteligencia artificial, que ni es inteligencia, pero sí es artificial.
Y lo que debemos de tener en cuenta es de que estos procesos computacionales avanzados deberemos de estar muy, muy alertas de cómo usarlos, para qué usarlos y si no van en contra de algunas circunstancias del propio individuo. De tal manera que no solamente estamos concentrados en estos temas que nos ocuparán seguramente los próximos años, que ya ahora son permanentemente necesarios de tratar. Es fundamental que sigamos teniendo relaciones con instituciones claves en Iberoamérica por lo menos, y en una búsqueda que hicimos con el doctor Cabrera y que él publicó, se identificaron un total de 157 instituciones en 25 países en Iberoamérica, que según este grupo de estudios se agruparon por categorías. Como primera categoría, aquellas que agrupan los organismos y las redes internacionales cuyos esfuerzos por general se encuentran enfocados en promover una agenda común a nivel transnacional. Y fíjense ustedes, se identificaron 12 organismos internacionales. En obvio de tiempo, no vamos a separar a cada uno de ellos, pero vean ustedes ya lo que la bioética llegó para quedarse, para expandirse y para asumir su responsabilidad de generar futuras y mejores generaciones. Esto lo tenemos a nivel iberoamericano. La segunda categoría también está en aquellas guías éticas internacionales como la Declaración Universal sobre los Derechos de la Bioética y los Derechos Humanos, dado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es la UNESCO, y que se identificaron 23 países constituidas como comisiones, comités nacionales o algún otro instrumento similar. Y vean ustedes solamente algunos ejemplos que ya están funcionando desde diferentes tiempos y que están produciendo conceptos y que están dirimiendo conceptos bioéticos para la aplicabilidad de lo que es el ser humano. Una tercera categoría que se hizo en este estudio, que ha sido ampliamente publicado, es los centros o institutos o fundaciones que están dedicados a promover una cultura bioética y que se identificaron 46 instituciones en 14 países. Esto nos lleva a tener el privilegio de ver cómo en nuestro país tenemos varios centros, como ustedes pueden aquí apreciar, pero también en Latinoamérica está Uruguay, Venezuela. Una cuarta categoría está conformada por los programas académicos universitarios y de seminarios, los cuales se identificaron hasta ahora 38 programas en 8 países y esperamos que sean muchos más. Y otra cosa, las asociaciones, como es en nuestro país, la Academia Nacional Mexicana de Bioética, la Academia Mexicana de Bioética, la Asociación Mexicana de Neuroética, la Asociación de Bioética y Derechos Humanos, la Asociación Mexicana de Comités de Ética de Investigación y el Colegio de Bioética, así como en otros países, otras organizaciones. Y la quinta categoría es aquella que está integrada por sociedades, federaciones o colegios nacionales que se agrupan en tipos de redes regionales o nacionales para integrar a estos profesionales y que se identificaron alrededor de 30 organizaciones en 10 países. Y ahí, nuevamente, nuestro México está representado por estas organizaciones. Finalmente, hay una sexta categoría. Son los observatorios, hoy fundamentales, y estos pueden ser nacionales o internacionales, que nos permiten el monitorear el desarrollo normativo, temático y académico de la investigación de la bioética en determinadas zonas geográficas, respetando sobre todo la promoción y la defensa de los derechos humanos. Estas son importantes y hay observatorios en diferentes clases, tipos, como puede ser en Argentina, Brasil, Chile, Colombia e inclusive en México, solamente por señalar algunos de ellos. En resumen, y en obvio de tiempo, para no abusar de su atención y de su tiempo,
yo quisiera ir resumiendo esta presentación. Es fundamental la existencia de los cuerpos colegiados en bioética, ya que nos permiten el desarrollo del conocimiento y la reflexión para enfrentar dilemas reales con fundamentos éticos sólidos. Los académicos de número de la Academia Nacional Mexicana de Bioética generan investigaciones, análisis y propuestas que alimentan el debate sobre temas muy variados, muy diversos, pero que son de trascendencia para todos nosotros. Y sobre todo, difundiendo una ética pública y promoviendo la conciencia bioética más allá de los hospitales o de los laboratorios. Pero los cuerpos colegiados complementan las instituciones de la enseñanza de la bioética. Y finalmente, la presencia y labor de los cuerpos colegiados independientes enriquecen la pluralidad y la diversidad de las perspectivas, por lo que los proyectos salen mucho mejor al incluir diferentes disciplinas como son la filosofía, la ética, el derecho, los derechos humanos, las ciencias sociales, la medicina, entre otras. Estos nos permiten tener un abordaje inter y multidisciplinario, pero apegado al humanismo esencial en la bioética. Se considera que todavía hay mucho por hacer en el desarrollo de la bioética, pero es responsabilidad de todos garantizar que las ciencias de la salud y de la sociedad en general sean las que verdaderamente puedan ser enriquecidas para tener un impacto positivo y alcanzar objetivos que sean planeados como una respuesta, iniciando un diálogo en términos bioéticos y no únicamente hacer ciencia, sino una nueva actitud humanista que deba de caracterizar al médico o a todo profesional de la salud, así como los individuos en general que puedan contribuir a la bioética. Todas estas organizaciones que buscan acciones humanas e institucionales siempre deben de guiarse por aspectos importantes y fundamentales, como todos lo sabemos: la justicia, el respeto, la responsabilidad, la honestidad, contribuyendo siempre al bienestar individual y colectivo de la sociedad. Por supuesto, la tarea no es menor, el compromiso es mayor, pero sin embargo, creemos que con la ayuda de todos ustedes podemos nosotros seguir trabajando por la bioética para un mejor bienestar social. Quiero agradecer con mucho en lo que vale la gran oportunidad que me han brindado. Espero haber sido no profuso, confuso ni difuso, sino preciso, conciso y macizo. Muchísimas gracias y estoy abierto a preguntas y comentarios, inclusive cuestionamientos o críticas que pudieran haber hecho a mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Francisco, por esta extraordinaria presentación que enriquece y que nos amplía el abanico de posibilidades de todo lo que hace la Academia Nacional Mexicana de Bioética por la bioética y la cultura bioética en nuestro país. Hay algunos comentarios, uno de ellos dice que extraordinario recorrido histórico de la bioética en nuestro país, un reconocimiento a todos los que han hecho posible todo ello, felicidades por los trabajos de la academia, es alentador conocer todo lo que están haciendo y dicho sea de paso, el logotipo y su significado es extraordinario. Sobre el logotipo también nos comentaban que el derecho, la ética y la moral pues van de la mano. Ahora viene una pregunta, dice: la confirmación de diferentes asociaciones de bioética tiene importancia también por sus implicaciones políticas. ¿Sería válido establecer mecanismos de control y retroalimentación entre las diferentes instituciones para evitar sesgos? Por supuesto, y aquí la Academia Nacional Mexicana de Bioética les invita a ustedes que se sumen a ellas, porque si nosotros queremos mejorar estos aspectos, deberemos estar al interior de las organizaciones
para poder ser críticos, para poder analizar, evaluar, sugerir, colaborar a que esto sea posible. Claro que lo es y es fundamental. La Academia Nacional Mexicana de Bioética es una instancia abierta para quien aquellos que asumen los requisitos indispensables puedan integrarse a nuestra labor o a cualquier otra organización de las que hemos comentado. Lo importante es precisamente la participación, no pasar de noche. Lo que no hagamos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Y la mejor forma es a través de las organizaciones que están perfectamente establecidas y reconocidas. Claro. Otra pregunta, doctor. Nos comentan, ¿cómo debe de ser la relación entre los cuerpos colegiados como la Academia Nacional Mexicana de Bioética con las instancias institucionales que la arbitran, como la Comisión Nacional de Bioética y sus capítulos estatales? Bueno, yo creo que debo decirles a ustedes que gracias a la apertura de Conbioética, la Academia Nacional Mexicana de Bioética está considerada y está tomada en cuenta para muchos de los aspectos de la bioética en cuanto al desarrollo de proyectos e instituciones. Se los mostré en la presentación que yo les di. Hemos participado ya en algunas actividades oficiales, dando nuestras opiniones, sugerencias a los proyectos que ellos están realizando para un mejor perfeccionamiento de las leyes. Y esta relación siempre es amable, respetuosa, productiva, y a veces puede ser difícil en cuanto a la concepción de criterios, pero volvemos a lo mismo. Gracias al respeto y al entendimiento de la diversidad, podemos sumar más que restar. Yo creo que tenemos una excelente oportunidad y hemos encontrado una gran apertura con bioética y específicamente con el doctor Patricio Santillán, que es un individuo inteligente, capaz, que está al frente como comisionado de la Comisión Nacional de Bioética y que nos ha considerado como un órgano consultor en bioética para poder nosotros apoyar sus estrategias que ellos tienen a nivel gubernamental. Muchas gracias. Otro comentario que nos hacen llegar es sobre el lema. Dice que es extraordinario el lema. Otro comentario dice que el logotipo y su sentido interdisciplinar resalta sobre todo una característica de la bioética, que es el diálogo. Así es. Por otra parte, pues nos llegan varias felicitaciones. Nos comenta Luz María Vega, extraordinaria ponencia, un encomiable esfuerzo del CISAP por traer a profesionales de primera línea. También nos comentan, es muy importante conocer lo concerniente a la bioética y todo lo relacionado. No dejen de impartir cursos. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias. Yo tengo que disculpar a la doctora Patti, que se tuvo que retirar porque tenía que tomar un vuelo, pero me voy a permitir pedirle que nos apoyen a proyectar la constancia por su participación en este webinar, y me voy a permitir leerla. Dice, la División de Bioética del Centro de Investigación Social Avanzada otorga la presente constancia al doctor Francisco Javier Ochoa Carrillo por haber participado como ponente en el cuarto seminario de educación continua en bioética, la importancia de los cuerpos colegiados independientes en bioética a 30 años de la fundación de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, llevado a cabo el 15 de diciembre del 2025, Querétaro, Querétaro. Muchísimas pues gracias. En breve le haremos llegar la constancia a usted y a la doctora Patti. Y bueno, no me queda más que agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy en nuestra transmisión en Facebook, en nuestra transmisión vía Zoom. Recuerden que los webinars del CISAP los pueden ustedes encontrar en nuestra página de YouTube o entrando a nuestra página de internet www.cisap.mx.
no me queda más que felicitarlos por estas fiestas decembrinas y agradecerles a ustedes por acompañarnos, agradecerle mucho, doctor, su compañía el día de hoy, su ponencia, y pues esperen la próxima edición del seminario a partir de enero del siguiente año. Muchísimas gracias, hasta luego. Buenas noches y muchísimas gracias a ustedes. Felices fiestas navideñas para todos y su familia. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.